Ahí ya está. Listo. Vale, ahí ya está grabando. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla también. Y vamos grabando acá. Eso de una vez. Entonces estábamos hablando precisamente de los contratos que implica, los contratos reales, ¿no? Entonces terminando de hablar del arrendamiento, estábamos hablando del comodato y estábamos hablando del mutuo, en ese sentido. Em, Realmente nos dábamos cuenta que pues el mutuo tiene siempre harta cosita, pese a que uno cree que es un contrato totalmente sencillo, pero tiene siempre sus cosas, dependiendo de si es mutuo comercial, si es mutuo con intereses, si es mutuo civil, todo. Las reglas cambian en ese sentido. Listo. Continuando con esos contratos reales, tenemos el contrato de anticresis. Entonces acá, perdónenme que voy a abrir acá un momento el Código Civil para tener el contrato. Todos esos contratos realmente son están muy claros en la ley, para que de pronto, pues personalmente a mí me parece que no hay mucha interpretación que uno diga que en esos contratos se van a entrar en unas discusiones muy profundas, no. La anticresis como tal, ya muchos de ustedes de pronto la conocen, y pues la anticresis es un contrato que gira en torno a la posibilidad de yo pagarle a un acreedor dejándolo que él obtenga los frutos de un bien que es mío, sin que yo le tenga que transferir la propiedad de la cosa. Entonces es un contrato que en términos generales busca que el acreedor pueda producir ganancias con un bien del deudor y cuando ya salde su deuda devolverle el bien. ¿Lo tenían claro o es un contrato que realmente no es cercano para ustedes en este momento? Pues la doctora Olga nos explicaba en comercial el contrato de anticresis para que el acreedor, eso mismo que nos acabas de decir, que se pagará con los frutos producidos por el bien. Ok, listo. Pero hay una diferencia bien importante entre civil y comercial en ese caso. A mí me parece que es un contrato que, o sea, que es bien intencionado. Es un contrato que tiene una finalidad muy clara y es que si el deudor no tiene con qué pagar, pero tiene un bien, pues entreguen el bien al deudor, al acreedor, que es un profesional para que el acreedor obtenga ganancias con el bien y se pague con las ganancias. Lógicamente, este tipo de contrato permite al acreedor pagarse, pero también pagarse por la gestión que ejerce sobre el bien. Es decir, si yo entro ¿a qué? A utilizar un bien y tengo que invertir tiempo, dinero y todo en el bien, pues lo más justo es que yo también pueda cobrar ese dinero. Pero pues puedo ir trabajándolo hasta obtener un pago total de la deuda. Entonces, en el Código Civil, la anticresis es el artículo 2458 y siguientes. Ahí dice que es un contrato en el que se le entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos. Primera observación importante, en materia civil, el contrato de anticresis es un contrato que solamente aplica para bienes de naturaleza raíz o naturaleza inmueble. Es decir, en materia civil no se puede constituir una anticresis sobre un bien que no sea un bien inmueble, en ese caso. Es decir, y ojo con eso porque acá viene como el veneno del asunto en el mundo de contratos. Si vamos a celebrar una anticresis civil, implica que, por ejemplo, eh, si Natalia me debe a mí 10 millones de pesos, Natalia no es comerciante, yo tampoco soy comerciante, y ella
me quiere pagar y lo único que tiene es una finca y ella sabe que, por ejemplo, yo tengo unas vacas y puedo utilizar la finca, los pastos, obtener ganancias de la finca y pagarme con eso, ya me puede decir, coja la finca, obtenga frutos, explótela económicamente, pague lo que le cuesta llevar a cabo esa gestión, páguese la deuda y me la devuelve. Ahí estaríamos ante una anticresis en materia civil, primero por el perfil de quienes celebran el contrato y segundo por una razón muy importante y es el bien inmueble en ese caso. En cambio, cuando vamos a la anticresis en materia comercial, la anticresis en materia comercial dista mucho porque allá sí se amplía no solamente a los bienes inmuebles, sino que también aplica para los bienes muebles. Incluso allá habla de unos casos muy especiales, como lo es el caso eh, de la anticresis, esto relacionada hasta con establecimientos de comercio. Entonces, si vamos y miramos la anticresis en el Código Civil regulada en el 1221 y siguientes, es muy poco lo que regula, pero ¿qué es lo que nos dice? Dice, la anticresis puede recaer sobre toda clase de bienes, ya no se ciñe al bien inmueble, y bueno, dice que el contrato se perfecciona con la entrega de la cosa. Y acá lo asimila mucho a la figura del usufructo en el sentido del derecho que tiene el acreedor sobre el bien. Entonces asimila mucho a que el acreedor pasa a tener el uso y el goce del bien, a obtener ganancias económicas del bien y luego devolver el bien en ese sentido. Pregunta. En materia comercial, la anticresis puede ser sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles. En materia civil, solamente sobre bienes inmuebles. Entonces, ¿qué pasa si yo le entrego un establecimiento de comercio? Yo siendo comerciante, le entrego un establecimiento de comercio a Natalia para que lo explote económicamente y se pague. ¿Eso sería una anticresis comercial o una anticresis civil? Pregunta. Comercial. Comercial. Ok, pero porque hay un elemento objetivo que me lleva al mundo comercial y es el bien que estoy dando en anticresis y el rol que están Y la desempeñando. calidad también, eh, ¿no? exacto, listo. Entonces, perfecto. Si sucediera también con un bien inmueble en materia comercial, no hay problema. Sería comercial. Ahora, si Natalia no es comerciante, yo no soy comerciante. Somos dos estudiantes y Natalia me debe 1.000.000 de pesos y Natalia, yo le digo, a Natalia, no tengo con qué pagarle, pero yo tengo un carro, si quieres le entrego mi carro para que le obtenga ganancias económicas, consígase a alguien que lo maneje en Uber y va a ir sacando, sacando hasta que se pague y hasta que pague lo que tenga que invertir y me devuelve el carro. Y con eso solucionamos. Eh, eso sería una anticresis civil o mercantil. Mercantil. ¿Por, Mercantil. por qué? Porque es que a pesar de que pues, son personas naturales, considero yo que, no es que lo dijo, o sea, en civil únicamente cubre bienes inmuebles y el carro pues es un bien mueble. ¿Quién piensa algo diferente? Pues es que cuando veíamos los actos mercantiles, lo del transporte solamente puede ser por una empresa. Entonces seguiría siendo un acto civil, pues creo yo, no sé. Pero si es un acto civil, puede ser una anticresis. No, Entonces, ¿qué sería? inmueble. Eso sería un usufructo. No. ¿Qué sería? Es fácil la respuesta. Pues solamente se lo está prestando, sería un... No, ¿Una yo no prenda? no, yo no se lo estoy prestando. O Ah, no. sea, es la misma dinámica de la anticresis. Lo único es que es con un bien mueble. Entonces,
Si no encajamos en lo comercial, nos tenemos que ir a lo civil. Y si en lo civil no encaja en la anticresis, entonces ¿eso qué es? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes que puede ser? Es fácil la respuesta. Más fácil de lo que uno se imagina. ¿Eso es mutuo? No. Es que ustedes suelen ser muy cuadriculados, por eso les cuesta dar la Una respuesta. prenda, No. Ustedes suelen ser Contra- muy cuadriculados, por eso les cuesta dar la respuesta. Contrato atípico. Exactamente. Es un contrato atípico en ese caso. ¿Sí ven? Ustedes, y bueno el ejemplo en ese sentido porque ustedes no, todos, siempre buscamos cómo meter un contrato o encasillarlo en ¿cómo se llama? Encasillarlo en... Sí, o sea, uno busca cómo encasillar el ¿cómo encasillar perdón la expresión, una actividad negocial en los contratos que uno ya conoce y teme salirse de ellos? Es como cuando uno va a contestar una demanda y va a excepcionar y uno empieza a buscar las excepciones tradicionales como pago de lo no debido, prescripción, fuerza mayor, cosas así, pero uno puede abrirse un poquito más allá de eso. Entonces, en ese caso sería un contrato atípico. Dime, Valentina. Pero como en sí no tiene nombre, eso también sería innominado. Sí, para mí sería innominado en ese caso. Sí, Porque pese a que, vean lo interesante, pese a que se asemeja mucho o es igualito al otro, mm, sería totalmente esto innominado. Hoy en día, ojo, se discute y se dice que no sería innominado porque se reconoce que es como una anticresis, pese a que no se ha reconocido en la ley como tal. Entonces, todo el mundo sabe que es una anticresis, pero no está regulado como anticresis ahí, entonces sería típico, pero se genera la discusión si realmente es nominado o es innominado en ese caso. O sea, independiente de esa discusión, a lo que voy es que nosotros no podemos pensar y decir, vea, es que la ley me dice que acá inmuebles, en el otro lado, no somos comerciantes, no somos, entonces no podemos hacerlo. No, hagámoslo. Y es que yo tampoco tengo que por qué estarle poniendo a los contratos un rótulo o un nombre, ¿no? Entonces, ahí está la posibilidad en ese sentido con la anticresis. ¿Estamos claros? Profe, pero yo no entendí entonces por qué se rige, por lo civil o lo comercial. Se regiría de forma analógica Por lo por, civil. por lo civil, en ese caso, por analogía. Vuelvo y les digo, ojo, ustedes generalmente se forman con una estructura muy pegada al código de la ley y siempre quieren que todas las cosas se encajen en algún lugar, pero no tienen por qué siempre encajar. Entonces, es más, se puede regular no solamente por el Código Civil, también se puede regular por el Código Comercio bajo las reglas de la analogía y es lo que le resulte más próximo al, al contrato en ese sentido. Entonces, si en el contrato, por ejemplo, vamos a mirar acá algo. Si ustedes van y miran las normas del anticresis, dice definición, propiedad, perfeccionamiento del contrato, derechos del acreedor anticrético, anticresis de hipoteca del mismo bien, efectos tal, imputación de los frutos, anticresis. No tiene muchos articulados que digamos. Pero si ustedes van y miran la anticresis en el 1221, hay una diferenciación muy importante y es lo siguiente. Vean lo que dice el 2463 del Código Civil. Dice, el acreedor que tiene anticresis goza
de los mismos derechos que el arrendatario para el abono de las mejoras, perjuicios, gastos y está sujeto a las obligaciones del arrendamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que me está aplicando por analogía en la anticresis normas de qué? ¿De qué contrato? Arrendamiento. Del arrendamiento, ¿sí ven? Pero vea lo que dice el Código de Comercio. 1223. Son aplicables a la anticresis las normas relativas al usufructo en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de aquella. Entonces vea que en un lado me lleva a unas, en el otro me lleva a otras. Entonces, si estamos dentro de un contrato atípico, incluso si nos vamos a las mismas normas de la anticresis, las de las anticresis me llevan a otras. Entonces, eso es muy interesante porque ahí es donde también los contratantes tienen la posibilidad de regular el contrato y guiarse de cómo va a ser el contrato, sin dejar también vacíos de interpretación. Y ahí puede darse, ojo, algo muy interesante, y es lo siguiente. Cuando estamos en un contrato típico, el contrato típico implica que esté regulado por la ley y de esa manera, cuando el contrato es típico, el contrato suele tener muchos elementos estructurales. ¿De qué tipo? ¿Recordamos los elementos estructurales? ¿De acuerdo cuáles son? Elementos del contrato. ¿Sí recuerdan o no? ¿Estructurales o esenciales? Pasa que los elementos no estructurales o constitutivos también se llaman. ¿Cuáles son? Son tres elementos. De la naturaleza, accidentales. Y de la esencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos los elementos estructurales constitutivos son los de la esencia, los naturales y los accidentales, ¿cierto? Cuando el contrato es típico, su mayor carga está en qué tipo de elemento. Esenciales. No, ¿No? ojo con eso. De la naturaleza. Naturaleza. Ojo, porque acuérdense que los esenciales son las obligaciones principales que hay que pactarlas. Pero los de la naturaleza son aquellos que no toca decirlos, pero están ahí porque ¿dónde están? En la norma. ¿Sí ven? Cuando el contrato es atípico, ¿cuál creen ustedes que son los elementos que más sobresalen? Los elementos que Accidentales. accidentales, ¿sí ven? Entonces, en un contrato atípico, yo tengo la posibilidad, porque si yo voy a decir, es de la naturaleza de este contrato lo que dice la norma, pero la norma no me dice nada de él. Entonces lo que me dice la norma por analogía, no, pues entonces yo puedo nutrirlo mucho más de elementos accidentales en ese caso. Traigo ese ejemplo en la anticresis y me gusta traerlo porque incluso es un elemento que uno en la práctica poco ve, pero es un elemento muy útil. O sea, es un contrato que puede servir mucho en ese sentido, de poder saldar una deuda, y incluso el Código de Comercio lo expande incluso a establecimientos de comercio. Entonces, ahí puede estar la posibilidad de que ante determinada situación uno pueda optar por ese tipo de contrato. ¿Estamos claros con la anticresis? Sí, señor. ¿Sí? Listo, perfecto. Y tenemos el contrato de depósito como contrato real. ¿El contrato de depósito en qué consiste? El contrato de depósito es un contrato guiado ¿a qué? A buscar la guarda y cuidado de un bien, en ese sentido. Entonces el contrato de depósito es un contrato en el cual se replica que también es un contrato real, en el sentido de que también se perfecciona con la entrega de la cosa y se adquiere la obligación
de cuidar el bien. En el depósito hablamos de depositante y de depositario. Depositante es quién? El que entrega la cosa para que se la cuiden. El depositario es el que recibe la cosa y queda a cargo de ella. Es un contrato que es muy interesante porque está regulado tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Y pues está regulado como un contrato real. Acá, como pueden ver en el Código Civil, perdón, les hago una pregunta. Ahí están viendo la norma, ¿sí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. listo, vale. Es que me toca manejarlo como un poco raro porque como me está grabando lo que está en la pantalla del computador, no lo que está en la videollamada, entonces ahí por eso lo coloco de una forma distinta. Pero bueno, entonces, ojo, en el Código Civil, el depósito está muy relacionado con la figura del secuestro y el secuestro, pues ustedes ya conocen que es una medida cautelar. En ese sentido, que el secuestre, la labor que lleva a cabo es tener un bien que por algún motivo litigioso puede estar en discusión o puede estar embargado y cuidar de este mientras se decide el litigio. En este caso, las dos figuras están muy relacionadas, pero pues miremoslo desde el punto de vista de lo que es el depósito. Entonces, el depósito como tal está regulado el 2236 en adelante. Entonces dice, llámese depósito el contrato donde se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. La cosa entregada se llama depósito. ¿Cómo se perfecciona? Con la entrega del depositante al depositario. Entonces recuerden que la entrega de la cosa que se va a guardar perfecciona el contrato. Pero una vez entregada la cosa, la obligación que nace o la obligación principal es la del depositario de cuidar la cosa y más allá de cuidarla, de devolverla, de restituirla, en ese caso. Pero, ya lo vamos a ver en un momentico, puede haber también una obligación principal muy importante y es cuando el depósito implica una contraprestación. ¿Qué quiere decir eso? Que el depósito puede ser gratuito o puede ser oneroso. Entonces, cuando hablamos de un depósito gratuito, es porque el depositario no recibe ningún beneficio derivado de la labor de cuidado que está realizando. En cambio, cuando estamos hablando de un depósito oneroso, pues es cuando se paga por eso. Entonces, ejemplo, yo voy a, en un aeropuerto y pago un locker para guardar una maleta. Eso es un depósito. Y eso es un depósito oneroso. Pero puede pasar que yo le diga, no sé, a un amigo y decirle, venga, haga un favor, guárdeme el carro en su casa una semana, de favor. Entonces uno dice, pues eso no es nada, porque uno sigue con la idea de que lo gratuito o los favores no tienen importancia para el derecho. Pues pasa lo mismo que con el comodato. Es un contrato, genera una obligación para quien va a cuidar el bien. O sea, el hecho de que no reciba una remuneración no implica que no tenga responsabilidades. Si yo le digo, por lo menos a María José, hágame un favor, tengo un jarrón, me estoy trasteando, ¿por qué no me lo guarda en su casa unos días mientras logro ubicarme? Y ese jarrón vale un huevo de plata y a María José se le rompe el jarrón en la casa. Entonces María José dirá, pues antes le estaba haciendo un favor, no pasa nada. No, nacen obligaciones también de indemnizar, pese a que es gratuito. Lógicamente, cuando tiene de por medio una remuneración o una contraprestación, la responsabilidad es mucho mayor. Pero es para que tengamos en cuenta que a veces hacer el favor de cuidar una cosa implica una obligación y eso es un contrato de depósito.
Entonces, si miramos el depósito, como lo dice acá propiamente dicho, dice que es un contrato donde una parte le entrega una cosa corporal a la otra para que la guarde y la restituya como tal, en ese caso. Ahí tiene una regulación, ahí tiene establecido todo en torno a las obligaciones del depositario, del depositante, eh, no propiamente una remuneración, pero cuando también hay derecho a que el depositario pueda solicitar un pago porque, pues, si, ejemplo, si a mí me dejan a cuidar el perrito del vecino este fin de semana y a mí me toca comprarle una comida al perrito, pues de pronto yo no cobro por cuidarlo, pero sí cobro lo que me gasté cuidando al perro, que es diferente, no es una contraprestación directa hacia mí. Entonces, en ese sentido, todo está regulado en esto. Reitero, de pronto uno cree que no tiene importancia porque puede pasar que si yo le dejo a mi vecina cuidar mi perrito el fin de semana y el perrito se pierde, pues de pronto me va a doler, voy a tener una tristeza o algo, pero no voy a demandar ni voy a poder pedir un pago de perjuicio. Pero pueda que sí. Entonces, pueda que sí suceda eso y si sucede eso, yo pueda demandar y entrar a alegar si hay una responsabilidad contractual por el incumplimiento de la obligación principal del depósito, que es que cuidar la cosa, en ese caso. Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro en ese caso. Por eso, vuelvo a decir, esos contratos que aparentemente para uno no son contratos sino son favores, son contratos y tienen toda la obligación del mundo. Les pongo un caso contrario. Le digo a mi vecino que me cuide el perro. Y el perro coge y muerde al hijo de mi vecino. Ahí yo podría llegar a tener una responsabilidad como depositante en ese caso. Y es algo muy similar a lo que pasa en el comodato. Cuando yo entrego una cosa, no advierto de las fallas y le puedo generar un perjuicio al depositario. ¿Es claro o no? Sí, señor. Listo. Ok, ahí está entonces toda la regulación. Miremos un punto importante. 2244. Dice, en materia civil, el depósito propiamente dicho es gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Sigue la misma regla de, por ejemplo, el mutuo. Que se acuerdan que el mutuo en materia civil se entiende, se presume que es sin intereses y en materia comercial se entiende que es con intereses. Entonces, en materia civil, el depósito se entiende que es gratuito en ese caso. Pero se puede establecer una remuneración en ese caso. Lo que pasa es que en materia civil, cuando yo pago por que me cuiden una cosa, según el 2244, ya no es un depósito, sino es un arrendamiento de servicios, es una prestación de servicios en ese sentido. Muta hacia otro contrato, por el carácter gratuito que está envuelto en muchos contratos dentro del ámbito, civil, en ese evento. Listo. Responsabilidad del depositario, ahí están claras, cuidar bien y demás. Ya todo esto que viene de sellos, todo eso es más relacionado como con lo que tiene que ver con el secuestro, en ese caso. La figura del depósito necesario es una figura donde yo guardo las cosas de alguien por una situación de urgencia, como por ejemplo que mi vecino hay un terremoto o un incendio, entonces yo cojo y guardo las cosas de mi vecino y se genera un depósito ahí que se llama depósito necesario y demás en ese caso. Miremoslo en el código de comercio. Entonces, si vamos y miramos el depósito en el código de comercio, vean que la mayoría de contratos del código de comercio no están propiamente definidos, sino que simplemente traen reglas específicas para diferenciarlo de lo que se hace en materia civil.
Entonces, ¿por qué? Pues porque aplica de base lo que está en el Código Civil. Entonces acá dice, el depósito mercantil es por naturaleza remunerado. Ahí está clarísima la diferencia, ¿no? Es decir, que si en materia civil yo doy a guardar algo y no hablamos de una remuneración, ¿el depositario tiene derecho a cobrarme o no? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿puede Pues, repetir la pregunta, por pues favor? ahí dice que si se pacta que es gratis, pues es gratuito, pero si no se habla de un precio, ¿no? Me imagino que se entiende por oneroso, ¿no? En civil dice eso. Sí, acá leyendo el artículo 2244 del Código Civil. ¿20 qué? 2244. Pero creo que lo está leyendo mal, Sabogal. En civil es gratuito, profe. Lo está leyendo mal, Sabogal. Léalo acá, que acá lo estoy poniendo. ¿Qué dice? El depósito propiamente dicho es gratuito, por eso, si se dice que es gratuito, se debe establecer por gratuito, ¿no? No, Después porque dice, dice No, 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 propiamente dicho, o no. Lo sea, está de por leyendo, pero le sí digo, lo está interpretando mal. listo. Para que se es Además lea gratuito. la segunda parte. Si se estipula remuneración por la simple custodia de una cosa, el depósito ¿Sí degenera ve? en arrendamiento Entonces, de ojo. servicio. En materia civil, si no se dice nada, no hay que pagar nada. ¿Sí ve? Porque es gratuito por naturaleza, en ese caso. Si se establece una remuneración en materia civil, inmediatamente nos vamos de este contrato y nos vamos a las reglas del contrato de prestación de servicios, que está regulado en el contrato de arrendamiento como tal. Entonces nos vamos al contrato de prestación de servicio por remisión del 2244 que dice que el depósito degenera, o sea, se transforma en un arrendamiento de servicios. Eso es lo que se llama prestación de servicios. En cambio, vean que en el Código de Comercio 1170 nos dice es remunerado. La remuneración del depositario se fijará en el contrato en su defecto conforme a la costumbre y a falta de esta por peritos. Porque en materia comercial los contratos gratuitos se puede decir incluso que no existen. No quiere decir que los comerciantes no puedan celebrar contratos gratuitos, pero no hace parte como de la esencia del ámbito negocial. Por eso acá todo se presume con beneficio. Por eso en el mutuo se presume que es con intereses. Acá se presume que el mutuo, el depósito es con remuneración. Tan así que si no se pacta, hay formas de establecer cuál es la remuneración en ese sentido. ¿Estamos claros o no? Sí, señor. Listo, perfecto. Y pues acá viene también la regla de la responsabilidad, si el depositante, perdón, si el depositario puede utilizar o no la cosa, cuándo la tiene que devolver, pero la esencia es lo que estamos mirando en ese caso. Ojo, aspecto importante en el depósito y tanto en el depósito civil como en el depósito mercantil en esos casos. Esto, en esos dos tipos de contratos está la esencia de otro tipo de contratos también, como son los contratos bancarios, porque hay muchos contratos bancarios que de base tienen la esencia de un depósito, como por ejemplo cuando yo llevo al banco dinero, el dinero que está haciendo, me está cuidando mi dinero, ¿no? Cuando yo llevo y constituyo un CDT y situaciones conexas o similares. Entonces, ¿qué pasa en todos estos casos? Simplemente a modo de comentario. Ahí nos vamos dando cuenta cómo un contrato tradicional se puede transformar a otro tipo de contratos y por ejemplo como lo que es el contrato de cuenta de ahorros. Entonces el contrato de cuenta de ahorros no deja de ser en sí un contrato de depósito en el cual yo me guardan, ¿qué es lo que me guardan? Dinero y pago al banco para que lleve a cabo esa labor. Pero adquiere una connotación especial que los traslada como a otro tipo de contrato.
¿Qué quiere decir eso? Que los contratos no dejan de ser transformaciones, mejoras o híbridos de otros contratos. Es decir, puede que un contrato tradicional tenga unas variaciones, tenga unas mejoras o algo, y deje de ser ese contrato para convertirse en otro tipo de contrato. Voy a decir una completa tontada, pero para darme a entender. Es como que alguien se inventó una prenda de vestir y esa prenda de vestir es un tacón, ¿no? Y otro se inventó una prenda de vestir que son unas zapatillas o unos tenis y alguien, para bien o para mal, fue y dijo, fusionemos eso y creemos un híbrido entre los dos. Entonces ya no es ni tenis ni tacón, sino un tenis tacón. Sencillo. Entonces se van creando nuevas y nuevas tendencias negociables en ese sentido. Eso puede llegar a pasar sin ningún inconveniente. Cuando me salgo un poco del molde del contrato como tal. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque volvemos a lo mismo que hablábamos hace un rato. Puede que de aquí a mañana a ustedes les toque redactar un contrato, entonces ustedes vayan y digan, listo, se me vino a la cabeza que puede ser un depósito. Y van, revisan la regulación del depósito y ustedes empiezan a tener dudas porque dicen, pero a mí me gustaría que tuviera otra cosa, etcétera. Y les da miedo como que salirse del molde. No hay problema, siempre y cuando yo no vaya en contra de una ley imperativa. Entonces lo pueden hacer y no hay inconveniente en ninguno de esos casos en ese evento. Des en cuenta acá, en materia mercantil, el depósito deriva, por ejemplo, en depósito en almacenes. Entonces uno dice, pero no es lo mismo. No. ¿Por qué? Porque ya también empieza a haber una actividad industrializada o profesional del depósito. ¿Todos tienen claro qué es Alma Café? O pronto alguien que no sepa. Yo. ¿No sabes qué es Alma Café? No, profe. Listo. Alma Café es una empresa dedicada al almacenamiento de café. Entonces, cuando tú pasas por la zona industrial de Ibagué, llamada zona industrial del Papayo, o sea, de Mirolindo hacia la Fiscalía, y llegas al semáforo de la 60 y sigues subiendo más adelante en la entrada a un barrio que se llama Varsovia, ahí dice Alma Café y son bodegas, y bodegas, y bodegas. Eso son contratos de depósito, en ese caso. Entonces, la actividad se empieza a industrializar. ¿Hacia qué va Alma Café? Alma Café son centros de acopio. ¿Para qué razón? Porque como hay productos que son perecederos, que requieren un almacenaje distinto, ellos lo ofrecen. Entonces, usted saca un café y tiene 10 toneladas de café y pues ¿dónde las guarda para que no se le vayan a dañar? Ellos tienen las bodegas especiales con la temperatura, la humedad y todo y le prestan a usted ese servicio de depósito. Entonces usted saca de su finca, paga un depósito, ellos le guardan allá esa mercancía o esos productos y usted después los distribuye. Y hay muchos almacenajes así en los centros de acopio que están en ciudades estratégicas para que, digamos, los alimentos lleguen a todas las partes de un país. O lo que yo les decía la vez pasada, la clase pasada, que les decía que el arrendamiento de bodegas, que había un letrero ahí por la bambalada, etcétera. Pues hay personas que dicen, bueno, pues yo no voy a arrendar una bodega, sino que voy a prestar el servicio de almacenamiento en una bodega. Entonces, puede que a mí alguien no me pague una bodega tan grande, pero puede que yo me vuelva un profesional en el cuidado de las cosas y alguien venga y me las traiga a mí. ¿Para qué razón? Puedo decir una cosa tan simple, pero a nadie le ha pasado que de pronto guardan las cosas de Navidad y al año siguiente que las sacan están en un estado de deterioro como por el hecho de que estuvieron guardadas.
o por lo menos porque en el depósito del conjunto donde lo tienen hay humedad, etcétera, pues entonces hay bienes que de pronto uno quiere cuidar y no basta con tenerlos en un cuarto Sanalejo o en una bodega ex. Entonces yo puedo dar un servicio profesional en ese sentido y alguien me paga porque yo lo cuide en un depósito, en ese caso. Entonces eso se va profesionalizando y hace que el depósito se vuelva en algo mucho más grande, incluso relacionándolo con lo que tiene que ver con, ¿qué? Con los títulos, valores, en ese caso. ¿Ustedes vieron carta de deporte, carta de todas esas vainas? ¿O eso no lo vieron? ¿No? Sí, señor. Carta de Listo. porte y conocimiento de embarque. ¿Sí? Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? De la China me mandan unos productos que llegan a Buenaventura. Y eso no llegan a Buenaventura y lo sacan a la calle. ¿Entran a qué? A unas bodegas, unos almacenes donde hay un profesional cuidando de eso. Y yo voy con mi carta de porte, todo esto, reclamo mis mercancías, etcétera. Entonces empieza a interactuar el depósito eh, con otro tipo de contratos en ese caso. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Ahí? ¿Sí? Por mi parte, sí, Sí, señor. profe. Listo, vale, perfecto. Listo. O sea, vuelvo y les digo, quiero que dimensionen y el depósito tiene mucho desarrollo en el código de comercio, dependiendo de las cosas que se depositan en ese evento. Profe, una pregunta también se puede dar sobre bienes inmuebles. El depósito no, aplica sobre bienes muebles como tal. Si es un bien inmueble, ya no es propiamente un depósito, sino es más una prestación de servicios donde yo te pago un servicio de cuidado sobre un bien, como por ejemplo una vigilancia, ¿no? Entonces, sí, si yo te estoy pagando para que tú me cuides una casa, ya no es propiamente un depósito, sino es más una prestación de un servicio en ese caso. Es más, por aplicación exegética de la norma, a veces se crea discusión en ese sentido. Porque si vamos y miramos el Código Civil, dice claramente que es un contrato y dice que cosas corporales o muebles. ¿Listo? Entonces como que lo centra en la parte de los muebles. Si vas y miras el Código de Comercio, no especifica realmente ni qué es el depósito ni sobre qué recae. Parte de una base y es de la del Código Civil. Pero hoy en día se discuten en el depósito, por ejemplo, en depósito de cosas intangibles, en ese caso. Entonces, ¿qué creen ustedes que puede ser un depósito de una cosa intangible? ¿Mm? ¿Alguien No se le sé, de ocurre? pronto una cuenta de ahorros. No, porque yo entrego el dinero en físico allá al banco, ¿no? Propiedad intelectual, de pronto si estoy en un proceso, esa sería de pronto una forma de secuestro. Lo de las criptomonedas. Bitcoin, ¿no? Ok, ¿No? perdón. No, no porque, no, o sea, secuestro, no lo revolvamos con el depósito, pues a que esté regulado como en el mismo lado. Son dos cosas diferentes. Pero igual, en ese caso, no propiamente aplicaría en ese tema porque si yo voy a secuestrar un derecho derivado de propiedad intelectual, em, realmente lo que yo busco no es el derecho propiamente, sino la parte patrimonial o los derechos comerciales y de explotación. Entonces siempre se traduce a la parte económica. Si vamos al Bitcoin, ahí puede haber un ejemplo de un tema, em, de un contrato de depósito en relación con algo que es totalmente intangible en ese evento. Incluso vamos a algo un poco más complejo de entender.
y hay empresas que se dedican a guardar energía. La energía es un negocio muy berraco. Por lo menos lo que pensaban hacer con Hidroituango. Con Hidroituango pensaban crear energía, o piensan, porque pues creo que la idea es no perder todo eso. Crear energía para vender energía en Colombia y en Latinoamérica. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, yo cómo calculo qué energía vendo, cómo la entrego, todo, eso es un intangible completamente. O sea, o alguien, pues, ¿dónde está la energía que yo pueda decir acá está todo? Eso es un tema totalmente intangible. Pero hay empresas en las que usted puede, por ejemplo, comprar energía y guardar energía. Y uno dice, pero ¿será que sí? O por lo menos des en cuenta con el tema de Rusia ahorita del gas, que hay un problema en Europa fuerte por el tema del gas. Se discute si el gas es un intangible o no, en ese caso. Entonces, puede pasar que yo pague un depósito en el que me guarden gas. Entonces alguien dirá, no, usted lo que está haciendo es comprar la pipeta porque se imagina la pipeta como tal. No, yo no tengo ninguna pipeta porque es que a mi casa o a mi país no llega la pipeta de gas, sino llega el gas directamente como el servicio que se presta. Entonces, en ese sentido, eh, puede haber un depósito donde el gas me lo guarden y yo pague por eso, en ese sentido. En la pandemia se intentó hacer, por ejemplo, con el nitrógeno. Entonces el nitrógeno estaba escaso. Y pues habían empresas en las que compraban nitrógeno, pero no lo podían almacenar. Me explico. Yo soy una clínica, tengo que utilizar nitrógeno, entonces yo compro nitrógeno y no sé si han visto en algunas clínicas los tanques gigantes de donde meten el nitrógeno. ¿Los han visto? ¿Sí? Sí, Sí, profe. señor. Entonces yo compro el nitrógeno, me lo traen, lo pasan de los tanques, esos vehiculares, al tanque de la clínica y me abastecen. Pero como empezó a haber desabastecimiento de nitrógeno, algunas clínicas dijeron, no, pues yo le voy a comprar un nitrógeno adicional, previendo que se va a acabar, pero ¿dónde lo guardo? Habían empresas que le decían, ah, no, se lo tengo, yo le guardo el nitrógeno y ya no le cobro solamente por vendérselo, sino por cuidárselo un tiempo. ¿Sí ven? O sea, si se quiere, lo compro y se lo entrego ya. Pero como no tiene dónde almacenarlo, yo se lo almaceno y usted me paga por almacenar el nitrógeno. Entonces es un contrato que uno no cree, pero puede pasar eso. Y aquí a mañana lo pueden llamar a uno y decirle, vea, es que nos dijeron que si podíamos almacenar eso, todo, entonces nosotros ¿qué hacemos? No, pues hagamos un contrato de depósito. O sea, hay formas de hacer muy manejable esos asuntos en ese caso. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O ahí estamos bien? No, señor, ninguna. Listo. Bueno, perdón, una cosa. Como planeamos la clase hasta las 8, yo tengo pensado agotar un tema y yo creo que ese tema lo vamos a agotar sobradísimo, pero lógicamente creo que no vamos a hacer ninguna, ninguna pausa. Igual la mayoría de ustedes están en sus casas, muchos estarán acostados, tranquilos, entonces creo que no hay mucho problema con eso. Listo para aprovechar y agotar el grupo de contratos que sigue, que son los contratos de intermediación. Ya pasamos los contratos reales, ahora vamos a los contratos de intermediación, en ese caso. Listo. Entonces hay un grupo grande de contratos que son los contratos, reitero, conocidos como contratos de intermediación. Y ese tipo de contratos tienen mucha relevancia en el mundo comercial y pues también algunos están regulados en el mundo civil. ¿De dónde nace el concepto de intermediación? El concepto de intermediación nace de dos necesidades.
La primera necesidad es una cuestión de practicidad en el mundo de los negocios o de tiempo en el cual al yo no poder por tiempo llevar a cabo alguna gestión, pues busco a alguien que me ayude en esa gestión y que me lleve a cabo una intermediación. Pero también se empezó a dar la situación en la que yo, así tenga el tiempo, no tengo el conocimiento. Entonces busco una intermediación de alguien que sepa, en ese caso. Entonces eso se empieza a desarrollar y a desarrollar en el mundo negocial y de ahí nacen las figuras relacionadas con los contratos de intermediación. Estos contratos de intermediación tienen su base o su razón de ser en un contrato conocido como el contrato de mandato, como tal. Ese contrato de mandato es el contrato del cual se derivan muchos otros contratos que son los contratos de intermediación. En sí, ¿qué es un mandato? Un mandato es un contrato en el que una persona delega en otra persona a quien le otorga como una facultad de actuar en su nombre, le delega la gestión de un negocio ajeno. Cuando hablo de la gestión de un negocio, no me estoy refiriendo propiamente a que le delego la gestión de un contrato, sino de un negocio jurídico. Entonces, para la muestra de un botón, el contrato que celebran los abogados para apoderar es un contrato de mandato, en el cual, ¿qué pasa? Una persona delega en un profesional la labor de gestionar un litigio. Entonces yo ya no voy y lo hago directamente, no porque no tenga el tiempo, sino porque no tengo el conocimiento. Incluso la ley me obliga a que deba hacerlo una persona que tenga el conocimiento. Entonces yo busco a alguien que me va a intermediar la gestión de ese derecho. Eso es en esencia lo que se conoce como un contrato de mandato. Entonces el mandato propiamente está regulado en el Código Civil, lo encontramos regulado en el artículo 2142 y siguientes, y es un contrato que tiene mucho desarrollo y es muy importante que lo tengamos en cuenta también en materia comercial, por lo que vamos a pasar ahorita a explicar. Entonces, dice acá claramente, dime. Una pregunta, cuando uno hace un poder, ¿eso prácticamente es un contrato de mandato? No. Mira lo interesante de lo siguiente. El contrato de mandato es un contrato, ¿ustedes qué creen? ¿Que es un contrato consensual, solemne o real? Solemne. ¿Por qué crees que es solemne? Porque yo pienso que tiene que estar escrito. Ok. ¿Alguien cree lo mismo? Consensual. Sensual. Creo que Es consensual. Es consensual. Ujú. No hay norma que obliga a que tenga que ser por escrito. Es más, y es importante desde el punto de vista de los abogados. Yo puedo, ojo, tener contrato de mandato y no tener poder y actuar en un proceso. Y yo puedo también no tener contrato y tener poder escrito y actuar en un proceso. O yo puedo no tener nada y actuar en un proceso. En sí, el poder es un acto jurídico que no es un negocio jurídico ni un contrato, sino simplemente es un acto jurídico formal que se requiere para poder actuar en ciertos casos. Pero no es un contrato de mandato. Es un elemento que me puede llegar a servir para demostrar de que existió
un contrato de mandato. Y les pongo un ejemplo muy cercano y pues es un ejemplo propio. Yo tengo clientes en los que de manera muy juiciosa, cuando contratamos, yo les dije celebremos el contrato, elaborémoslo y pues también con la finalidad de dejar como una trazabilidad y protección, especialmente en lo que me tienen que pagar. Pues porque también hay clientes que no pagan y pues uno tiene el contrato para poderles cobrar la gestión. O si no, tendría uno que iniciar un proceso de fijación de honorarios. Entonces eso es más largo. Y me otorgan el poder y listo. Tengo clientes con los que hemos firmado el contrato, no me otorgan poder por escrito, sino que vamos directamente a la audiencia y me otorgan el poder en la audiencia, en ese caso. ¿Me entienden cómo funcionaría? O sea, vamos a la audiencia y en la audiencia dicen este es mi abogado y los jueces le otorgan a uno inmediatamente, le reconocen personería y entra uno a ser el abogado en ese caso, sin necesidad ni siquiera de poder. Lógicamente, no en todos los casos se puede hacer eso. Otro ejemplo es que yo tengo, por ejemplo, clientes que me han otorgado poder, pero nunca hemos firmado un contrato en ese evento. Todo de palabra. Y tengo casos en los que ni poder ni mandato, ninguno de los dos. Es totalmente consensual en ese caso. Depende, a veces es como de la formalidad, dependiendo del proceso, de todo en ese evento. Pero entonces, Natalia, es un contrato consensual en ese sentido, el mandato. Y el poder no es el mandato, sino simplemente es un acto jurídico que se exige en ciertos casos para poder actuar en nombre de otra persona. Pero hay otros eventos en los que no. Les voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Cuando a uno lo mandan a hacer un mandado, eso es un mandato, en ese caso. Porque yo le digo a usted vaya y compre esto, pero realmente el que lo está comprando, ¿quién es? ¿El que va o yo? ¿Mm? ¿Me están escuchando o estoy hablando? Sí, profe, qué pena si usted, la persona que manda a comprar obviamente es la que compra, así no sea ella Ajá. misma. Ujú. Juan Sebastián. Profesor, qué pena, pero todavía no me queda clara la idea de lo que, o sea, qué es lo que diferencia el poder del mandato. Todavía no me queda clara la idea. O sea, el poder es una formalidad en ese caso. Ojo, pero no es una formalidad para que el contrato nazca a la vida. Es más, yo celebro el mandato que puede consensual y una obligación que le nace al mandante es que otorgarme el poder, en ese caso. Bueno, de una vez aprovecho ahí que algo que no dije. En el contrato del mandato está el mandante y el mandatario, ¿no? Entonces, el mandante es el que encarga la gestión, el mandatario es el que la lleva a cabo. Entonces, celebramos el contrato y el mandante tiene la obligación de entregarme toda la documentación con la cual yo pueda actuar en nombre de él en ese evento. Eso es un mandato. Lo que pasa es que hay ciertos casos para los cuales no se requiere poder. Entonces, no es necesario, pero no es, son actos totalmente distintos en ese evento. En ese caso, ¿me entiende, Juan Sebastián? Sí, o sea, el poder es más que todo para cosas muy especiales, muy Sí, específicas. no, y es una formalidad, pero que es una formalidad que hace parte no de la formación del contrato, sino de la ejecución del contrato, en ese caso. Por eso es importante diferenciar los momentos del intercontractual, entre precontractual, contractual y postcontractual. Entonces, el contrato ya está celebrado. Es que para que yo pueda llevar a cabo la gestión para la que me contrató, me tiene que otorgar el poder, pero no es en todos los eventos, en ese caso. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, claro. Listo. Ya vamos a aclarar algo más, tranquilo.
Miremos esto un segundo. El mandato, definición, 2142. ¿Qué nos dice el 2142? Dice, es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Es decir, yo le confío a usted que vaya y haga algo que debería hacer yo. ¿Sí ven? Y la cuestión cuál es, que usted como está actuando en mi representación, lo que usted haga es por mi cuenta y bajo mi riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo contrato a usted mediante un mandato para que usted vaya y celebre algo en nombre mío, las obligaciones y derechos que usted está generando no son para usted, sino son para mí. Por eso es un contrato de intermediación. Entonces yo busco a alguien que vaya y haga eso. Ejemplo, yo necesito llevar a cabo una negociación para obtener la compra, no sé, de un bien. Entonces yo le digo a usted, vea, yo soy malo para negociar, malo para lograr esto, pero quiero ese bien, un bien inmueble. Entonces hagamos una cosa, lo voy a contratar a usted para que usted sea quien vaya y haga toda la negociación, pero todo lo que usted está haciendo es en mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted contrata, las obligaciones son para mí, en ese caso, no para usted. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Repetir, por favor. Ok. Esto, a lo que yo voy es que el mandato implica representación. ¿Qué quiere decir eso? Que como usted está actuando para mí y en mi nombre, lo que usted haga me obliga a mí, no lo obliga a usted. Entonces hay diferentes relaciones obligacionales. Yo tengo unas obligaciones yo mandante tengo unas obligaciones con el mandatario tiene unas obligaciones también conmigo, pero yo adquiero unas obligaciones con ese tercero con el cual se llegue a celebrar o no cierto negocio jurídico. Entonces, si yo le digo a Saogal, vea Saogal, eh, quiero comprarme un carro, pero los carros ahorita están tan costosos, están em, tan escasos, todo, y usted que de pronto tiene más tiempo, vaya y consígame un buen carro, con esas condiciones, todo. O sea, le estoy delegando a usted que vaya y me compre un carro en mi nombre. Entonces, Saogal no va a ir a comprarlo a nombre de él, sino que él va a ir a comprarlo y va a decir, vengo a comprar este carro para Joan. O sea, le está actuando como intermediario. Y en ese sentido, quien vende el carro me lo está vendiendo es a mí, pese a que el que está dando la cara es él, en ese caso. Entonces simplemente hay una intermediación en ese sentido. Es tan amplio el tema que yo puedo constituir un mandato para celebrar un matrimonio. Entonces yo estoy en Estados Unidos, me voy a casar eh, en una notaría y le otorgo un poder a alguien para que vaya en mi nombre y en mi nombre celebre ese contrato. Pero ¿quién es el que está adquiriendo las obligaciones del matrimonio y se está casando? No es el que está ya firmando el papel en mi nombre, sino soy yo, en ese sentido. ¿Me entienden ahí? Sí, señor, que va en representación, mejor dicho. Exacto. Pero ¿cuál es el tema? Que también puede haber un mandato sin representación. Entonces, ahí están las dos variantes. El mandato con representación implica que el mandatario dé a conocer que está actuando en nombre del mandante, ¿cierto? En cambio, el mandato sin representación implica que el mandatario oculta que está actuando en nombre del representado, que es el mandante.
Y ahí sí se genera una situación y es que cuando el mandato es sin representación, no se generan obligaciones entre el mandante y el tercero, sino que las obligaciones las asume el mandatario, que es el que está ahí. Se genera como una especie de cortina. Lo que pasa es que yo tengo que respaldar lo que haga el mandante, el mandatario, me explico. Con representación, yo vengo, señor Sabogal, en nombre de la Universidad de Ibagué, a proponerle que celebremos un negocio y es que usted me venda su casa. Entonces me dice, sí, estoy interesado, ese es el valor, todo. Yo digo, listo, no, negociemos, yo estoy facultado para hacerlo y llegamos a un acuerdo y contratamos. El que adquiere la obligación de pagar y todo no soy yo, sino es la universidad. ¿Por qué? Porque estamos actuando con representación. Pero puede pasar que la universidad me diga, no, vea, necesito comprar esa casa que está en torno a la universidad, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo llego diciendo vengo de la universidad, posiblemente ¿qué va a hacer el vendedor? Pues va a cobrar más. Subir el precio al bien, ¿no? Exacto. Entonces yo le digo, no, hagamos una cosa. Vaya usted, lógreme la compra de esa casa, eh, pero no actúe diciendo que va en nombre mío. ¿Qué quiere decir eso? Que si se le celebra el contrato, las obligaciones nacen es para el mandatario, para mí, porque hay una cortina, pero lógicamente entre el mandatario y yo, entre la universidad y yo, existen unos acuerdos para que la universidad me responda a mí, por lo que yo tengo que responder al tercero. Entonces, se pueden dar las dos posibilidades en el mandato, en ese caso. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no? ¿Sí o no? Profe, o sea que aunque el mandatario tiene todas las obligaciones en el mandato sin representación, digamos que la otra parte también es responsable de ella, pero en secreto. O sea, es una responsabilidad solidaria, pero sin que el tercero lo sepa. No es solidaria, porque si es solidaria, el tercero tendría que responder, el mandante tendría que responderle al tercero, en ese caso. Entonces no es solidaria. Perdón que están viendo que estoy abriendo rápido, no es porque vaya a pedir algo de comer ni nada, sino porque les quiero mostrar una cosa relacionada con Rappi y el mandato, en ese caso. Entonces, qué pena que digan ustedes, bueno, y este que está, está viendo ahí algo, no. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? No, en ninguno de los dos casos hay solidaridad. ¿Por qué razón? Porque digamos que cuando es con representación que se actúa, el que se está obligando directamente es el mandante. O sea, yo simplemente le estoy pidiendo que vaya y me haga un mandado, ¿no? Pero ya está claro que soy yo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, lo que pasa es que ustedes son otra, ya le doy la palabra, o sea, ustedes son otra generación y de pronto no creo que les haya tocado eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, mi papá fumaba bastante y mi papá me decía, vaya a la tienda y me trae, y le dice a don Cosito que me mande medio de cigarrillos o un paquete de cigarrillos. Y yo iba y, donde el señor y le decía, señor tal, manda a decir a mi papá que le mande medio de cigarrillos tales. Y pues era normal que en las tiendas se tuviera como una cuenta abierta y se pagara quincenal o mensualmente. Entonces, yo iba y hacía eso, pero era claro que la obligación era con mi papá y el señor de la tienda. O sea, el contrato era entre ellos. Yo simplemente era un mandadero. Y no lo estoy poniendo que porque era un niño o porque pueda ser mayor de edad, era la misma situación. Yo simplemente estoy siendo un intermediario, pero ellos son los que se obligan. Yo no me solidarizo ahí, en ese caso. Ahora, si yo voy y actúo sin decir que voy en nombre de otra persona, no genero solidaridad
entre ese tercero y esa persona, antes al contrario, está completamente separada las actuaciones. Entonces, es una cosa que yo tenga que responderle al tercero como mandatario y otra cosa es que me tenga que a mí responder el mandante. Entonces, por ejemplo, si la universidad me envía eso y yo cierro un negocio y la universidad no me cumple a mí y yo por eso termino obteniendo unos perjuicios, pues la universidad me tendrá que indemnizar a mí en ese caso. Pero no hay solidaridad propiamente. ¿Me entiendes, Natalia? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sebastián. Lo que sucede es que, con base a lo que usted dice del mandato, me pasó algo similar hace como 15 días, y es que yo trabajé en un restaurante. Llegó un tipo diciendo que se le hacíamos el favor de fiarle 4 almuerzos, que trabajaba en una construcción, y la patrona lo autorizó. El tipo más nunca volvió al restaurante, o sea, nos quitó la plata de esos almuerzos, y hoy haciendo un domicilio me lo encontré. Le dije al man, hey, ¿qué? ¿Cuándo vas a pagar la plata? Me dijo, no, es que eso no tiene que ver conmigo, sino con la gente de allá de la construcción. Yo le dije, no, parce, eso no es problema mío. Usted vino a fiar acá y usted fue el que habló en nombre, o sea, en nombre propio. En ningún momento dijo que comprometió a los de la construcción. Entonces, eso sería como Sí, tal cual. O sea, un mandato sin si, representación. si el señor va y dice que los almuerzos son para el dueño de la constructora y yo vendedor tengo claro para quién son, yo tengo claro con quién estoy contratando, ¿sí? Sí. Pero si él no me dice, el mandatario está asumiendo toda la responsabilidad en ese caso. Él la está asumiendo en ese evento. Él está eh, asumiéndola en ese sentido. Entonces, esto, tal cual, en ese caso. Listo. Miren, por ejemplo, algo tan sencillo. Rappi. Uno dice, bueno, ¿y qué contrato es el que se celebra en Rappi? ¿No? Miremos los términos y condiciones de la plataforma de Rappi. ¿Qué dice? Términos y condiciones. Aspectos generales, definiciones. Bueno, ¿qué es un aliado comercial? ¿Qué es una plataforma? ¿Qué es un repartidor? Ta, 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 ta. Y luego dice, por acá, funcionamiento de la plataforma. Pa. Espere que por acá está. Método de pago, método de reembolso, garantía, derecho de retracto. Pa. Ve. Mira, repartidor independiente. ¿El repartidor independiente quién es? El rapitendero. ¿Y el rapitendero quién es? El Lo- intermediario. El intermediario. pero en la práctica el rapitendero es el que nosotros conocemos como el que, Domiciliario. el domiciliario o el mensajero, ¿sí? Entonces, mire, dice acá, persona natural que de manera libre y voluntaria en calidad de mandatario de los usuarios consumidores acepta la gestión. ¿Qué me está queriendo decir? Que el contrato que yo celebro con el rapitendero es un contrato de mandato. De tal manera, ojo, de tal manera que por eso yo cuando compro algo por Rappi, yo se lo estoy comprando directamente al que lo vende y esa persona simplemente es un intermediario que tiene la obligación de ir y llevar y traer. Eso es un mandato, en ese caso. Entonces, para que nos demos cuenta que esa figura se puede dar de diferentes maneras. Entonces ahí, por lo menos en Rappi, es, es un contrato de mandato aparentemente lo que uno está celebrando. Bueno, eso tiene una discusión por ahí grande, pero me están diciendo él, es un mandatario. Usted simplemente a través de la plataforma está buscando, le da pereza ir hasta el corral a comprar una hamburguesa, pues está buscando quién vaya y la compre. Pero el que la va a comprar finalmente, ¿quién es? ¿Él o usted? Usted. ¿Sí? Él está actuando en nombre suyo, en ese caso.
¿Claro? Profe, en este caso sería con representación porque ahí lo menciona, ¿cierto? Sí, sí. Sí, porque además yo directamente a través de la plataforma le estoy dejando claro al otro que está actuando en nombre mío. Ese es un tema muy, muy interesante porque el tema de las plataformas y sobre todo de la responsabilidad de los operadores de la plataforma también implica un contrato de mandato. Es decir, una cosa es el Rappi tendero y otra cosa es Rappi como plataforma. O por ejemplo, ya ahorita lo vamos a discutir con otros contratos que vamos a hablar ahorita derivados del mandato. Y es como por ejemplo cuando yo arriendo algo por medio de Airbnb. Hay una intermediación, ¿no? Entonces ya vamos a ver ahí qué tipo de contrato es. Hoy en día con el tema de las plataformas digitales y demás, y eso se llama economía colaborativa, se ha hecho más importante esto en ese caso. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, el mandato, reitero, Código Civil 2142 y siguientes. ¿Qué nos dice? El mandato puede ser gratuito o remunerado. La remuneración es determinada por convención de las partes antes o después del contrato. Entonces uno puede ser un contrato en el que haya una contraprestación o no. Y bueno, acá está una regulación derivada de ello, cómo se perfecciona el contrato. Miren, incluso para lo que preguntaba hace un rato Natalia, lo hablábamos, dice, el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario y puede ser expresa o tácita. Es decir, es un contrato consensual. El mismo 2150 me habla de que es un contrato consensual. Incluso si la aceptación puede ser tácita y es cuando yo le digo, quiero que usted lleve a cabo tal gestión y usted no me dice sí o no, sino que la lleva a cabo. Entonces ahí puede ser un contrato tácito en ese sentido. Listo, ahí está la regulación, las obligaciones de cuidado y demás. Cuando me habla de la administración del mandato, son como las reglas particulares pues, del comportamiento del mandante, en ese caso. Si tiene la posibilidad de delegar o no delegar la función, o sea, si yo le digo a María José que lleva a cabo esta gestión, si ella puede a su vez delegarla o no. Entonces, todo eso va ahí. Por ejemplo, yo en los contratos de mandato coloco una cláusula en la que digo que yo puedo delegar y, por ejemplo, para que me reemplacen en una audiencia. Entonces, yo la coloco la cláusula ahí para que expresamente quede claro de que yo puedo delegar la función que tengo como mandatario en otra persona. No hay problema con ese punto. Y listo. Y ahí, bueno, la regulación es una regulación que es extensa, pero es más como las reglas de comportamiento del mandatario. Por lo menos, qué responsabilidad tiene si se extralimita, ¿no? Porque también puede pasar eso, que yo le diga, usted como mandatario, cómpreme algo, pero hasta cierto tope. ¿Sí ven? Tiene que rendir cuentas, 2181 y demás. Entonces, el contrato de mandato es un contrato de intermediación, pero también que implica eso, que se puede convertir en un contrato de administración. Por eso los administradores, por ejemplo, de las empresas, los representantes legales de alguna forma tienen cierta calidad de mandatarios en ese caso, porque yo estoy delegando en el representante legal todas mis tareas como persona jurídica. Entonces, todo se relaciona. El mandato es un contrato que ustedes se van a dar cuenta que se estira y se mete en muchos lados por su esencia de haga las cosas por mí, pero también administreme las cosas en ese sentido. Ahí están las obligaciones, eh, por lo menos lo que hablábamos ahorita. Proveer obligaciones del mandante, proveer
lo necesario para la ejecución del mandato. ¿Ahí que estaría envuelto? ¿Qué obligación estaría envuelta en ese? ¿Mm? La de dar, Pero darle, dar qué? pues en el caso del rapitendero, las cosas que necesita. ¿Cómo qué cosa? La maletica, el uniforme, no sé. Pero ¿por qué? Si yo pido una hamburguesa, ¿tengo que dar al rapitendero eso? ¿O esa obligación de quién es? Mm, me confundí, profe, me confundí. No, tranquila, y estoy tratando de confundirte más para que caigamos en cuenta varias cosas. O sea, si yo contrato algo por Rappi, el mandato no es entre Rappi y el rapitendero, sino entre el rapitendero y yo como usuario final de Rappi. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces, ahí hay diferentes manejos. Pero está muy relacionado con algo que tú preguntabas, y yo les decía ahorita. Entonces, el mandante está obligado a proveer lo necesario para ejecutar el mandato. ¿Qué tema en específico habíamos hablado de eso? Lo preguntaba también Sebastián. ¿Mm? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Están por ahí? Sebastián. Lo que estamos hablando ahorita del poder. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el mandante está obligado a proveerme lo necesario para ejecutar el mandato. Pues necesito un poder, deme el poder. ¿Sí? Ahí está. Las otras obligaciones, pues pagarle especialmente, como tal. ¿Cuándo termina el mandato? 2189. Por desempeño del negocio. Listo, ya, hizo lo que tenía que hacer. Por expiración del término. Puede que yo le dé un término dentro del cual usted deba llevar a cabo esa labor para la cual lo contraté. Por la revocación del mandato. ¿Qué quiere decir eso? Ya no quiero que usted sea mi mandatario. Renuncia al mandatario, muerte del mandato del mandatario, quiebra, insolvencia, interdicción. Bueno, ahí están, claro, y está la regulación de cómo funciona ese asunto. Listo. Pareciera que ya no vamos a hablar más del mandato, pero vamos a hablar mucho más del mandato desde otra perspectiva. Y es cómo el mandato es un contrato del cual se han derivado otros contratos de intermediación, en ese caso, y que son muy importantes sobre todo en el mundo del derecho mercantil. Entonces, en el derecho mercantil, el mandato también está regulado en el artículo 1262. ¿Y qué nos dice el 1262? Dice, el mandato es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar una o más actos de comercio por cuenta de la otra. El mandato puede conllevar o no la representación del mandante, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Puede ser con o sin representación. ¿Qué creen ustedes que diferencia el mandato civil al mandato mercantil? Acorde con eso. Les coloco acá la norma del mandato. Entonces acá, el Código Civil dice que es un contrato en que una persona confía la gestión de un negocio a otra. Y acá dice que es un contrato por el que una se obliga a celebrar o ejecutar una o más actos de comercio por cuenta de otra. ¿Cómo sé cuándo estoy en el mundo civil y cuándo estoy en el mundo mercantil? ¿Mm? Creo que por lo que dice actos de comercio, ¿no? Exacto. Es decir, si yo lo contrato para que lleve a cabo una gestión mía, pero esa gestión no tiene nada que ver con un acto de comercio, es un mandato civil. Pero si la gestión
que usted va a llevar a cabo es una gestión que implica un acto de comercio, es un mandato mercantil. Eso, ahí volvemos a la esencia de lo que siempre hemos hablado para distinguir si estamos en el mundo de lo mercantil o en el mundo de lo civil, en ese caso. Listo. Acá está, bueno, que el mandato se entiende que comprende todos los actos necesarios para su cumplimiento, etcétera, cómo se remunera. Lógicamente, el mandato mercantil es por su naturaleza oneroso, no es gratuito. Entonces ahí habla de la remuneración, obligaciones del mandante, obligaciones del mandatario, tiene como unos aspectos muy específicos, pero entonces hay regulación en el uno y regulación en el otro. Es más corta, lógicamente, la regulación del Código de Comercio, en ese caso. ¿Hasta ahí hay alguna duda o estamos claros? Profe, ¿me podrías repetir, porfa, la diferenciación entre el mandato civil y el mandato mercantil? La diferenciación está en lo que yo le encomiendo hacer al mandatario. Y simple, si yo le encomiendo al mandatario algo que es un acto de comercio, nos vamos al mundo del derecho mercantil. Entonces, ahí tenemos que tener claro, y eso es lo que ustedes me imagino que trabajaron mucho con la doctora Olguita, y es establecer qué es un acto de comercio, ¿no? Que es la parte comercial general básica en la que uno arranca entendiendo qué es un acto de comercio, qué es un acto mercantil. Entonces, si yo le encargo ni siquiera es importante la calidad de comerciante, sino el acto que yo le pido celebrar. Entonces, como, digamos que lo subsidiario sigue la suerte de lo principal. ¿Qué sería lo principal en este caso? ¿El mandato o el acto que se va a celebrar en virtud del mandato? El acto. Exacto. Entonces, si el acto que se va a celebrar es un acto que implica un acto de comercio, el mandato es mercantil. Si el acto es un acto civil, el mandato es un mandato civil, en ese caso. Vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o estamos claros? Todo claro, profe. Listo. Entonces, vámonos para la parte que nos va a enredar un poquito. Acá. Y es que del contrato de mandato se derivan otro tipo de contratos de intermediación, que son el contrato de comisión, el contrato de preposición, el contrato de agencia mercantil y el contrato de corretaje. ¿Listo? Y pues la idea es que hablemos de esos 4 contratos en lo que nos queda de clase. Para que veamos que como un mismo contrato empieza a tomar unos matices que lo llevan a tener una regulación diferente. Entonces ya nos vamos del mundo del derecho privado, del derecho civil, o sea, nos vamos del Código Civil y nos centramos en el Código de Comercio. Entonces, los siguientes son contratos de intermediación derivados del mandato. Y nos vamos primero que todo al contrato de comisión. El contrato de comisión está regulado en el artículo 1287 del Código de Comercio y siguientes. ¿Qué nos dice el 1287? Nos dice: la comisión es una especie de mandato, ¿sí ven? Ahí ya me lo está resaltando. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello la ejecución de uno o varios negocios en nombre propio, pero por cuenta ajena. ¿Cuál es la diferenciación principal de la comisión entonces con el mandato? ¿O qué es la cosa diferente para que no sea un mandato normal, acorde con lo que estamos ahí leyendo? Que la persona que está llevando a cabo eso es una persona que se dedica profesionalmente a ello, no es cualquier ¿Pero cuál persona? ¿Cuál persona? a quien se le entrega ¿Cómo se llama? El ¿Cómo se llama? mandatario El mandatario. o Entonces, el ojo, comisionario en este caso, ¿no? sí, Mandatario. entonces, comisionista. Entonces, el mandatario, que en este caso sería el comisionista, es un profesional, o sea, alguien que se dedica a eso. Entonces, no es lo mismo que yo le diga a Andrés,
necesito comprar un carro, y usted es primo mío, y usted pues ahí tiene tiempo libre, ayúdeme a buscar un carro y ya, ¿bien? Diferente a que yo contrate a un comisionista que se dedica profesionalmente a eso. Entonces ya la cosa cambia, ¿no? Por eso se habla también, ejemplo, de comisionistas de bolsa. ¿El comisionista de bolsa qué hace? Yo tengo una platica, quiero invertirla en la bolsa, entonces yo busco a alguien que se dedica profesionalmente a ello y es a conseguirme unas muy buenas acciones que me vayan a garantizar un buen capital. Entonces ya empezamos a ver cómo el mandato, por la profesionalización del mandante, ya no empieza a tratarse como mandato normalmente, sino como contrato de comisión. Ese componente es el que lo diferencia principalmente. A quien yo le encomiendo la gestión es una persona que se dedica profesionalmente a ello, en ese caso. Hay comisionistas en ventas de vehículos, ¿no? En ventas de inmuebles que se dedican profesionalmente a eso. Pero hay un componente adicional. Dice que esta persona actúa en nombre propio, pero por cuenta ajena. ¿Qué quiere decir eso? Que el comisionista, cuando dice que actúa en nombre propio, quiere decir que actúa con representación o sin representación. Sin representación. Sin representación. Pero, ¿para quién? Para el que le da la orden, el mandato, en ese caso. Entonces ahí está claro, yo contrato un profesional, él actúa como profesional y yo simplemente espero la gestión. Por esa razón, no sé si alguno alguna vez ha tenido relación con un comisionista en temas de vehículos, pero usted le dice al comisionista, necesito vender mi carro, ¿no? Y él le dice, tranquilo, yo consigo el cliente. Y él va, busca al cliente, lo consigue y él se está entendiendo con el cliente y yo simplemente le pago una comisión por ayudarme a vender el carro. Es más, nunca conozco quién me compró el carro en ese caso. ¿Es clara la diferencia o no? Profe. ¿Sí? El ejemplo del comisionista de bolsa es perfecto. Es una persona que está dedicada profesionalmente a que el que quiera ir a comprar acciones en la bolsa y pues quiera lograr unas muy buenas acciones, lo haga por intermedio de esa persona. Y esa persona simplemente pues que cobra una comisión, su remuneración es una comisión en ese caso. Incluso ahí está de comisionistas en bolsas, martillos, como unas actividades muy específicas de los comisionistas en ese caso. Responsabilidad de las pérdidas de las cosas, pérdidas de mercaderías, está muy bien regulado eso, pero porque es una actividad profesional la que está realizando en este caso el comisionista en ese evento. En materia mercantil se utiliza mucho la figura de la comisión, del comisionista. Pues porque, reitero, buscan al experto en el asunto para poder llevar a cabo X gestión. Entonces yo busco al que sabe en eso. Vea, comisión de transporte. Entonces, ¿qué implica la comisión de transporte? Empresas que están dedicadas a intermediar el negocio del transporte. Es más, ellos no lo ofrecen, sino lo intermedia. Entonces yo necesito enviar una mercancía desde Ibagué hasta la China y yo digo, bueno, pues yo voy a contratar con Servientrega. ¿Y uno qué piensa? Que el contrato con Servientrega es un contrato de ¿qué? ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Que es un contrato de qué? Prestación de servicios, no sé. No, que es un contrato de transporte.
Pero mentiras, cuando uno se da cuenta, Servientrega le está ofreciendo a unos un contrato de comisión. ¿Por qué? Pues porque Servientrega no tiene capacidad de llegar hasta la China. Entonces, qué hace Servientrega? Es un profesional en el tema del transporte de mercancías, pero él lo que está haciendo es intermediando lo que yo estoy contratando con la empresa que realmente lleva eso a otro país. Por ejemplo, uno contrata con Deprisa para enviar algo a Estados Unidos y uno cree que contrata con Deprisa, pero si ustedes alguna vez leen los términos y condiciones, uno está contratando con FedEx, que es la empresa de transporte internacional. Y lo único que hace Deprisa es intermediar y ganarse una comisión en ese caso. ¿Me entienden la idea? ¿O no? No entendí muy bien la idea. Ejemplo, lo que le digo, vea, usted es una empresa de transporte local, ¿cierto? Entonces, eh, usted tiene la capacidad de transportar mercancías en Colombia. Quiere decir eso, que si yo contrato con usted para enviar unos documentos a Medellín, estamos celebrando un contrato de transporte porque usted está actuando como transportista directamente, en ese caso. ¿Estoy claro hasta ahí? Sí. Listo. Pero si yo quiero mandar esos documentos a África y yo voy a contratar con una empresa de transporte internacional, de pronto no sé con quién, sino que pues a mí toda la vida yo he escuchado coordinadora o Servientrega, entonces yo voy donde ellos y ellos me dicen, sí, claro, nosotros le hacemos llegar sus papeles a África y vale tanto. Entonces yo contrato con ellos y yo estoy pensando que el contrato es un contrato de transporte donde ellos se están comprometiendo a transportarme mis bienes hasta África. Pero mentiras, ellos están celebrando conmigo es un contrato de comisión y están intermediando, porque ellos tienen un convenio con el transportista internacional, que incluso puede que sea un transportista que no es, o sea, así de publicitado, y ellos simplemente están haciendo una labor de recoger los documentos y entregárselos al que realmente los va a transportar. ¿Eso qué es? Una intermediación en ese caso. Es como cuando yo pido la hamburguesa en el corral. El Rappi no la prepara. El Rappi simplemente recoge la plata, la lleva, recoge la hamburguesa, la trae. Entonces acá simplemente ¿qué haría Servientrega? Me recibe los papeles, pero se los entrega ¿a quién? Al verdadero transportista que los va a llevar a África. Entonces, y me cobra por eso una comisión, en ese caso. O sea, me cobra para pagarle directamente al transportista y se cobra una comisión en ese caso. ¿Me entienden o no? Creo que alguien estaba levantando la mano o Sí, algo. profe, yo tengo una duda sobre eso. Cuénteme, Fernando. En el caso, ¿quién responde, profe? ¿El mediatario, el que le estoy pagando la comisión? Ahí está lo interesante del asunto, que uno nunca, como uno anda por la vida pensando que la lógica todo lo resuelve y que lo obvio es obvio, cuando uno se da cuenta, eso tiene unos términos y condiciones bastante fuertes. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna haya comprado por AliExpress, en ese caso. O incluso cuando usted compra por Falabella o por Mercado Libre. El negocio de Mercado Libre o Falabella es ser una vitrina donde muchas personas van y colocan sus productos para venderlos virtualmente. Pero el negocio también es intermediar qué servicios. ¿Los servicios de qué? De seguros, intermediar los servicios de qué? De transporte y logística, en ese caso. Entonces, ¿yo qué hago? Yo contrato con Mercado Libre y Mercado Libre me dice, listo, yo le llevo lo que usted compra a su casa. Pero cuando usted va y mira por los términos y condiciones,
Realmente ellos le están diciendo, yo estoy intermediándolo, porque yo a su vez el transporte lo contrato con esta persona. Entonces, a esta persona le voy a decir que lleve esto que es suyo a tal punto y ahí se genera la intermediación y por eso le cobro una comisión. Entonces, ¿quién responde en caso de pérdida? Ahí es donde uno se mete a analizar en esos casos de quién es el riesgo o la responsabilidad. Acá la norma nos hablaba de eso. Acá lo estamos viendo más arriba. Era que lo estamos mirando acá. Comisión de transporte. Entonces dice, el contrato de comisión de transporte es aquel por el cual una persona se obliga en su nombre y por cuenta ajena a contratar y hacer ejecutar el transporte o condición de una persona o de una cosa y las operaciones conexas. El que vende mercaderías por correspondencia y se obliga a remitirlas al comprador no se considerará por tal hecho comisionista de transporte. Pero por acá habla algo del riesgo de las pérdidas. O creo que era antes. Es decir, se mezcla un contrato con el otro y depende, ahí nos tocaría analizar el de mandato, porque también aplica de manera conexa este contrato y el contrato de transporte para establecer la responsabilidad y lógicamente los términos y condiciones en ese evento, en ese caso. Pero mira que no, por acá está. Mire, pérdida de las cosas en la comisión. Dice, será de cuenta del comisionista la pérdida de las cosas que tenga en su poder por razón de la comisión. Pero si al devolverlas observa el comisionista las instrucciones del comitente, se someterá a la pérdida. Entonces, acá hay una serie de reglas relacionadas con eso, en ese evento. Entonces, reitero, se mezclan varios contratos ahí. ¿Es claro, Fernando? Sí, profe, gracias. Listo. Otros ejemplos de comisión. ¿Alguien ha comprado un paquete turístico en una agencia turística? Sí, Sí, señor. Sencillo, es una intermediación. ¿Qué hace el agente? El agente no le está, el agente no es transportador, el agente no es un hotel. Nada, él simplemente ¿qué hace? Intermediar y cobrarle a usted por hacerle la tarea, ¿no? Entonces él simplemente le dice, listo, usted quiere irse para San Andrés. Entonces yo le consigo el hotel, los vuelos, todo, el paquete, se lo organizo y le intermedio eso. Pero entonces realmente ¿quién compró los tiquetes? ¿Él o usted? Usted. Realmente ¿quién está comprando los hospedaje? Usted. Yo simplemente estoy siendo un intermediario y usted me paga por esa labor. Creo que ahí está súper claro la figura del contrato de comisión. Pero porque me dedico ¿qué? Me dedico profesionalmente a hacerlo, en ese caso. Cuénteme, Sebastián. Profe, espere que como que tuve un bug así en un momento y cuando usted dijo quién compraba realmente los tiquetes, se muteó, no alcancé a escuchar quién compraba realmente. No, pues por ejemplo, si usted entra a despegar y por despegar compra unos tiquetes y paga un hotel para un viaje. Entonces uno dice, bueno, ¿qué labor está haciendo despegar? ¿Qué contrato tengo con despegar? ¿Yo le estoy comprando a despegar o a quién le estoy comprando? Si yo compro unos tiquetes por despegar, ¿a quién le estoy comprando? ¿A despegar o a Bianca? a Bianca, A Bianca. Despegar simplemente que está haciendo un un intermediario, un intermediario. comisionista. Es una comisión. Entonces dice, yo me dedico profesionalmente a ayudarle a usted a comprar esas cosas, a tratarlas. Si usted paga una comisión por eso, en ese caso. Listo, muchas gracias. Vale. Pero creo que queda marcada la diferencia con el mandato normal, ¿no? Y sobre todo el carácter profesional. Me dedico profesionalmente a eso, en ese evento. Listo. Contrato de preposición, en ese caso. Ténganme un poquito de paciencia, yo sé que puede que estén cansados. Si están cansados, no imagino yo cómo estoy de mamado, que estoy dando clases de las dos. Pero para que cerremos el tema,
Me interesa que dejemos cerrado el tema, además para no desatar los contratos de intermediación que están ahí. Preposición. El contrato de preposición es una forma de mandato, lo dice el mismo 1332. Además tiene un nombre como todo feo, ¿no? La preposición, dice, es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este caso, el mandatario se le llama factor. ¿Qué ingrediente hace diferente a la preposición de la comisión y del mandato, en ese caso? Para ustedes, ¿qué ingrediente la hace diferente? Pues es que acá se está llevando en concreto una actividad, ¿no? Que es la Ok, administración. entonces, en la comisión hay un aspecto subjetivo. ¿En qué sentido? En que hay un sujeto cualificado que es un profesional en la comisión. En la preposición hay un aspecto objetivo, y es que para que sea preposición, la labor para la cual yo contrato al mandatario es para que administre un establecimiento de comercio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gestión? Si la gestión es contratar a alguien para que en mi nombre administre un establecimiento de comercio, eso se llama preposición, en ese caso. Y en ese caso, el mandatario se le da el nombre de factor. Una mano de nombres todos locos y raros, ¿no? Entonces, ¿Se le denomina qué, profe, perdón? factor. Vale, Ahí gracias. lo dice la misma norma. El mandatario en este caso se llama el factor. Y ojo, menos mal creo que ustedes tienen ya más que claro el tema de los establecimientos de comercio. ¿Se acuerdan que los establecimientos de comercio no tienen personería jurídica? En ese caso, si tuviera personería jurídica, ¿quién administraría a la a la persona jurídica? Pues el representante, ¿no? Ah, ok. Entonces, si estamos hablando de una sociedad mercantil, persona jurídica, quien lo administra es un representante legal. Pero como el establecimiento de comercio no tiene personería jurídica, no va a tener un representante legal, tiene un dueño, en ese caso. En las sociedades mercantiles tenemos socios, la sociedad y representante legal, pero hay personería jurídica. En este caso tenemos el propietario del establecimiento de comercio, el establecimiento de comercio y un administrador del establecimiento de comercio, en ese caso. Y a eso se le llama un factor. Pero ojo, tiene unas formalidades. Ya vamos a entender el porqué de este contrato. Porque yo podría tener un restaurante como establecimiento de comercio y delegar en uno de mis empleados funciones como de administrar el negocio. No, y eso no es una preposición. Realmente la parte intrínseca de la preposición es también cargar de responsabilidades al factor, en ese caso. ¿Por qué? Por la labor de mandatario que tiene. Y es un contrato que tiene formalidades. Y nos lo dice el 1333. Si yo tengo un empleado al que pongo que esté pendiente del negocio y lo administre, eso no es un factor, no necesito esa formalidad. Pero si quiero constituirlo como factor mediante un contrato de preposición, la preposición dice acá, debe inscribirse en el registro mercantil, en ese caso. Los terceros podrán acreditar la existencia del ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo hacer público quién es mi factor de mi establecimiento de comercio. Ojo, ¿para qué lo hago? Ya vamos a ver. Ahí tiene una similitud con el tema de los representantes legales. Para poder delimitar con quién los terceros pueden contratar en mi establecimiento de comercio y para evitar de pronto situaciones en las que un administrador se exceda y me obliga a mí. Porque si yo tengo un empleado y el empleado
pide tantas mercancías para el negocio, ¿a quién le está generando la obligación? A mí. Pero si yo constituyo la figura del factor, yo puedo limitar el alcance de los contratos que puede celebrar el factor. Y en ese sentido, funciona muy parecido a lo de los representantes legales, en ese caso. Entonces acá dice, facultades del factor. Los factores podrán celebrar todos los actos relacionados con el giro ordinario de los negocios, incluyendo enajenar, gravámenes, en cuanto el preponente no les limite esas facultades. ¿El preponente quién es? El dueño del establecimiento de comercio. Y la limitación se debe inscribir en el registro mercantil. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo mi restaurante, contrato a María José, pero no la contrato como empleada, sino la contrato como factor a través de un contrato de preposición, y ella le coloca unas limitaciones que registro en Cámara de Comercio donde dicen, ella no puede celebrar contratos por más de tanto. Ella no puede generar este tipo de obligaciones para mi establecimiento de comercio, que al final es para mí, en ese caso. ¿Me entienden? ¿O es muy enredado? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Vean que es una figura extraña, pero es como la forma de meter como una especie, no me vayan a confundir con lo que estoy diciendo, como una especie de representante legal o administrador del establecimiento, pero con una responsabilidad mayor. Y también de proteger los actos que lleva a cabo. Por acá están cuáles son los deberes, cuál es la actuación que tiene el factor, todo para delimitar ese actuar del factor en ese caso. Prohibiciones, dice, no pueden sin autorización del preponente negociar por su cuenta, tomar interés en su nombre de otra persona. A mí me parece que es una figura que puede ser muy útil para yo poder también generar, es que es muy diferente cuando yo tengo un restaurante a cuando yo tengo un establecimiento de comercio grandísimo y que diariamente puede mover muchas cantidades de dinero, en ese caso. Entonces, en ese sentido yo puedo generar un factor. Es más, muchas empresas lo hacen con las sucursales. Entonces, cuando crean una sucursal, crean un establecimiento de comercio nuevo y crean un factor para generarle mayor responsabilidad al factor y también generar mayores limitaciones en las obligaciones que adquieran los empleados y demás, en ese caso. ¿Claro está ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Y vamos al corretaje. ¿Se dan cuenta que hay un mundo contractual por allá, mucho más allá de la compraventa, de lo que uno cree, con muchas cositas, muchas vainas? Es un tema grandísimo. Listo. El corretaje. ¿Qué es un corretaje? Leámoslo, 1340 dice. Se llama corredor a la persona que por su especial conocimiento de los mercados se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas a fin de que celebren un negocio comercial sin estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación. Ojo, vean cómo el contrato de corretaje es un contrato en el cual yo intermedio, pero acá sí me lo excluye y me lo aleja completamente del mandato. En la preposición y la comisión me decían que era una especie de mandato. Acá me lo aleja en ese sentido. ¿Qué hace el corredor? Voy a decir una cosa tonta. El corredor es como una especie de cupido. ¿Qué hace Cupido? ¿Unir, profe? Unir a dos personas, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿qué hace el corredor? Es lo mismo. Unir a dos, ¿qué? Contratantes para que lleven a cabo un contrato. Es decir, la labor del corredor es una labor de acercamiento. Yo los traigo a los dos
para que se acerquen. Esa es mi labor. Pero ¿quiénes tienen que finiquitar el contrato? Ustedes, en ese caso. Yo los pongo en relación, ustedes finiquiten el contrato. Como cuando uno tiene un amigo, una amiga o algo y uno les desarma ahí todo para que se conozcan y demás, pero ya ellos tienen que ser quienes concreten la vaina. Perdónenme la expresión, en ese caso. Cuénteme, Sebastián. Profesor, ¿y el corredor cómo se vincula ahí? ¿Cómo entra si dice que actúa independientemente de las partes? O sea, dice, sin estar vinculada a las partes por relación de colaboración, dependencia, mandato, representación. ¿El corredor cómo entra ahí? El contrato es un contrato de intermediación llamado corretaje. O sea, simplemente yo qué hago. Yo digo, vea, yo le puedo decir, vea, necesito esto, vaya usted hágalo, y a mí me da pereza eso. Entonces eso es un mandato, ¿cierto? Vaya usted por mí. Pero yo también le puedo decir, no, necesito que usted vaya y me acerque y yo después hago el resto. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cazadores de talentos. Eso se usa hoy en día mucho en las empresas. Entonces hay una empresa que dice, necesitamos contratar a alguien. ¿Qué era lo que se hacía antes, habitualmente? La empresa abría una convocatoria y la convocatoria hacía que se presentaran muchos profesionales que querían optar por un trabajo o una vacante. Ahora las empresas dicen, no, yo no me voy a desgastar con eso, sino que voy a buscar a alguien que me busque el talento que estoy requiriendo. Entonces yo necesito una persona con este perfil. ¿Y qué hace el corredor en ese sentido? Va y busca a la persona y los acerca. Y yo le pago por eso. Puede que yo le pague simplemente porque nos acerque y puede que también le pague si se concreta algo, como si fuera una prima de éxito. Entonces, puede pasar eso. Pero realmente él viene, nos junta y ahí quedan, en ese caso. Como los corredores de seguros. Uno cree, cuando uno adquiere un seguro, uno cree que el corredor de seguro es el que le vende a uno el seguro, pero no, él simplemente es un acercamiento para que uno adquiera la póliza de seguro. Lo acerca a la aseguradora para que uno celebre el tipo de contrato. Entonces, en ese caso, digamos que el corredor se vuelve a ser un creador de oportunidades. Hay corredores de bolsa, hay corredores en muchos sentidos, pero acá lo importante es que él los acerca y ya, nada más. ¿Me hago entender, Sebastián? Sí, ya entendí. Para que me entienda lo de dependencia, mandato, representación. Yo le puedo decir a un empleado, venga, usted tiene sus contactos, acérqueme, ¿no? Mandato, usted a través del mandato y todo, también logre un acercamiento, pero generalmente en esos casos se está actuando en mi nombre. Acá simplemente yo le digo, venga, necesito esto. Por ejemplo, hay representantes de artistas que celebran contratos de corretaje. Entonces yo le digo, yo quiero contratar a tal artista para mi matrimonio. Entonces ellos hacen el acercamiento, pero la negociación la hacen con el artista, en ese caso. Puede que a veces ellos intervengan, pero ellos simplemente lo que le buscan a uno es acercarlo, en ese caso. ¿Vamos claros? Sí, señor. Sí, esa es la intermediación que hacen ellos. Pero está marcada, más que esté claro, lo que me importa es, ¿lo diferencian de los anteriores? La finalidad es otra, ¿sí? Sí, sí, señor. Listo. Y bueno, y ahí está toda la regulación de cuáles son los derechos, a qué está obligado, etcétera, y demás. Vea, corredores de seguros, ahí está todo. Listo. ¿Están cansados? Un poquito.
¿Sí? ¿Me tienen Con ganas de paciencia? comida, profe. Yo tengo, créanme que almorcé y no he comido nada desde que almorcé de clase en clase. No, pero ¿me tienen paciencia 15 minutos y acabamos? Para acabar de una vez el tema. Sí, profe, tranquilo, mientras tanto pongo a prueba